Bien, de esa sociedad industrial que llega hasta los 70, repito, con la mayoría del empleo en grandes industrias, en industrias de producción, de fabricación de objetos, con unos fuertes sindicatos, con una alta regulación y con una enorme capacidad de negociar conflictos. La crisis del petróleo, el aumento de los precios del petróleo, el año 74, para poner una fecha, va a estallar, va a cambiar, va a empezar a hacer ver que Occidente está entrando en otro modelo de sociedad. ¿Cómo se enfrenta la pérdida de miles y miles de empleos? Vamos a encontrar un discurso clave de una mujer, Margaret Thatcher, primera ministra de Inglaterra en esos años. Se enfrenta a una huelga de mineros que resisten a que se cierren las últimas minas que quedaban en Inglaterra, y va a haber un enfrentamiento radical. Thatcher ha condenado las minas por incapaces de dar beneficios, según ella ni siquiera para sostener los salarios de los mineros, pero en esa pelea entre Thatcher y los mineros ingleses estaba todo el símbolo del cambio de sociedad. Quienes inventaron los sindicatos fueron los ingleses. Allá nacieron los trade union. Los primeros sindicatos de la historia fueron mineros, fueron de minas inglesas donde nacieron esos sindicatos. Y bien, la huelga duró 2 años, Thatcher ganó, se cerraron las minas y Thatcher hizo un discurso en el que dijo esto, y eso se puede buscar todavía en YouTube y se puede encontrar este discurso, donde Thatcher dice lo siguiente: ha llegado el momento en que para que 2/3 de los ingleses sigan siendo ingleses, 1/3 tendrá que dejar de serlo. Esta fue la frase del resumen. Para que 2/3 de la sociedad inglesa puedan seguir teniendo la sociedad que tenían hasta ahora, 1/3 tendrá que quedar fuera, tendrá que perder los beneficios, porque ya no es posible que todos estén en igualdad de condiciones. Y entonces comienza un modelo de sociedad realmente nuevo. Primero, las grandes industrias que empiezan teniendo crisis a partir de, repito, el alza en los precios de petróleo, y el petróleo movía montones de empresas de todos los tipos. Yo tengo un ejemplo que he podido ver de cerca. Pittsburgh no solo hoy es una ciudad más famosa por las universidades, Carnegie Mellon, pero poca gente sabe que Carnegie Mellon son los nombres de 2 de los grandes empresarios de
acero. Pittsburgh, cuando cierran las fábricas, es el año 76, cuando el acero puesto en los puertos norteamericanos fue más barato que el acero producido en Pittsburgh, salió 1 millón de personas. Oigan bien, Pittsburgh tiene una especie de, si ustedes van hoy, parece el escenario del antiguo Hollywood, del oeste. Ahora que ya no se hace western, ustedes pueden ir a la ciudad de Pittsburgh y recorrer kilómetros y kilómetros de pueblitos vacíos, completamente vacíos. Allá, cuando arranca la revolución industrial, allá, con la figura de Ford, que fue capaz de crear la fórmula para que el rendimiento fuera mayor en el mismo tiempo de trabajo, había fábricas de 5.000 obreros por turno, 3 turnos por día. Fábricas de 15.000 obreros. Y el amigo historiador, que me llevó la primera vez que fui a conocer todos estos pueblos vacíos, ha quedado solamente una fábrica de un tipo de acero especial y una fábrica en buena parte para turistas, como las reservas de indios. Me contó, Lenin mandó a 3 miembros del Comité Central del Partido Comunista de la URSS a Pittsburgh para que aprendieran cómo se organizan a los obreros para trabajar en grandes fábricas. No tenían ni idea cómo organizarlos. Y el modelo era Pittsburgh. Estoy hablando de 1920. Lenin manda a Pittsburgh a miembros del Comité Central para que aprendan cómo se organiza la masa obrera en términos fabriles, en términos de producción y en términos de beneficios. Primer cambio, Carnegie Mellon, que fueron de los grandes emprendedores de esas fábricas gigantescas de acero, cuando se acaba, porque el precio del acero que ponen otros países en los puertos de Estados Unidos es más barato, Carnegie Mellon construyen un edificio para inteligencia artificial de 4 pisos, el equivalente a 1,5 cuadras, donde trabajan 380 personas. Ahí tienen ustedes una imagen de una ciudad donde había 1 millón de personas que tenía que ver con la fabricación de acero, a 380 personas en una fábrica de inteligencia artificial, además de la Universidad de Carnegie y de la Universidad Mellon. Es decir, el trabajo cambia, la modalidad del trabajo cambia radicalmente del mundo de las empresas grandes de producción al sector terciario. Pasamos a servicios de todo tipo. O sea, pasamos de minería, acerías, metalmecánica, grandes empresas agrícolas. Vamos a pasar a investigación, asesoría, servicios de salud, educación, seguridad, distribución,
comercio. Hay una transformación radical del mundo fabril, de la sociedad industrial, al mundo de servicios, que es la sociedad terciarizada, pero estructuralmente fracturada. Hoy, el modelo de sociedad llamado de la información es una sociedad en la que no se sueña ni se busca integrar a todos. Yo recuerdo que cuando escuché el discurso de la señora Thatcher, pensé, si en Inglaterra un tercio tiene que quedar fuera para que 2 tercios queden dentro, en América Latina podemos claramente invertir la ecuación. Y 2 tercios van a quedar fuera para que 1 tercio quede dentro. ¿O no? Es decir, estamos ante una sociedad que desintegra, que fragmenta, que excluye de entrada la posibilidad de trabajo y la posibilidad de servicios en términos de prestaciones cada vez a más gente. Porque por alguna perversión, que no sé de dónde viene, no se la veo achacar a nadie, pero el desarrollo tecnológico que tiene, como lo vamos a ver ahora rápidamente, que tiene una cara maravillosa de posibilitar a la inmensa mayoría de la humanidad lo que nunca soñó tener, nunca los seres humanos habían podido tener acceso a la cantidad no solo de conocimiento, sino de belleza, de servicios, de apoyos, de encuentros y especialmente del trabajo en común. El trabajo en común de una punta a la otra del mundo. Yo no sé si ustedes saben, pero un alumno mío me contó que los rockeros del mundo han construido una notación musical para el rock más elemental que la muy desarrollada del solfeo. Para hacer juntos rock de una punta a la otra de América Latina, hay un grupo que ha creado una nueva notación que no es por desconocimiento ni por desprecio a las corcheas y a las fusas y semifusas. No, es porque no necesitan algo tan complejo y con un tipo de notación que ellos han creado pueden intercambiar mucho más la creación de rock. Digo, por un lado la tecnología nos está posibilitando el acceso a montones de bienes de la humanidad como jamás estuvieron accesibles. Pero por otro lado, la tecnología está llevada de la mano de la ganancia, destruyendo empleos a una velocidad brutal. Es decir, si ustedes tienen una asistencia de salud porque viajan, como me pasa a mí, tengo que tener un seguro internacional de salud, y ustedes llaman por teléfono, ustedes saben que no le van a hablar desde el país donde usted está. Le pueden estar hablando desde un call center en la India, donde pagan muchísimo menos los salarios,
o desde Argentina, y usted está en Pittsburgh o en París, una tecnología que descentra y por tanto agiliza y por tanto le permite a la industria de servicios ahorrar empleos por cantidades. Uno ve, si tiene un poquito de capacidad de observación, lo que era un aeropuerto hace 10 años. La cantidad de gente que había trabajando en un aeropuerto hace 10 años y miren la cantidad de gente que trabaja en los aeropuertos en este momento. En cualquier aeropuerto del mundo. Ustedes van a ver la cantidad de servicios que se han convertido en salas donde usted se conecta y insulta a quien quiera, la puede insultar por un buen rato, está insultando a una mujer en la India, porque nadie va a poner la cara, no se necesita, y si no se necesita, ¿para qué? Bien, estamos entonces, espero haberlo descrito al menos, ante un cambio radical de sociedad. Primero, terciaria, ya no hay grandes industrias del tipo de las que yo describía de Pittsburgh, una fábrica con 3 turnos de 5.000 obreros cada una, eso se acabó en el mundo entero. Segundo, una sociedad informatizada, es decir, una sociedad en la cual muchos de los servicios se manejan y se realizan sin la necesidad de la presencia y con montones de sustitución. Yo recuerdo la primera vez que fui a Stanford, me había invitado la jefa del departamento de lenguas hispánicas, de literaturas hispánicas o iberoamericanas. El esposo había tenido un problema cerebral. Yo estuve 3 días llamando y no había manera de salir de las máquinas. No había manera de saber qué le había pasado a mi amiga y yo no sabía a dónde iba a llegar. ¿Quién me iba a recoger? ¿Dónde? Yo sé que tenía que llegar a San Francisco y que después tenía que coger un tren para llegar a Palo Alto. Pero, ¿a dónde llegaba? 3 días hasta que logré superar el encadenamiento de la tecnología y apareció una voz humana que me dijo: tu amiga lleva 3 días en una clínica atendiendo a su esposo que ha tenido un derrame cerebral. 3 días sin poder escapar a la maravilla de la tecnología. Tercero, una sociedad desregulada. Lo primero que nos vendieron los dueños de la tecnología en los años, empezando los años 80, con satélites, antenas parabólicas, televisión privada, pero a nivel mundial ya. Lo primero que nos vendieron fue esta idea. Miren, por favor, los políticos no tienen ni idea de la tecnología. Si el Estado interviene regulando el acceso a la tecnología, no hay desarrollo tecnológico y por tanto no va a haber desarrollo social. Los que saben de tecnología son los técnicos. Los políticos son ignorantes. En esto último tenían bastante razón. Pero de ahí a que el Estado no tenía que hacer nada, porque era el mercado el que iba a saber cómo nos iba a organizar
para desarrollarnos socialmente, había un abismo. Pero este fue el cuento que nos vendieron. La tecnología, y de hecho el Estado colombiano intervino cuando vio la posibilidad de sacar dinero por las frecuencias para los teléfonos celulares. Ahí fue que intervino por primera vez, para sacar dinero, sin tener idea de lo que significaban los teléfonos celulares. Tuvieron que pasar 30 años casi, 25 años, para que el Estado se enterara. Y ahora la manera como se entera es haciendo la estupidez de cambiar el nombre de Ministerio de Comunicación por Ministerio de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Se hubiera entendido al revés. Hoy sería mucho más un Ministerio de Información y Comunicación que lo que era antes. Pero ese revés habla mucho de cómo nos llegan a nosotros las tecnologías. Digo, desregulada. Es una sociedad que está tendiendo realmente a que el Estado no actúe y permita que la mano invisible del mercado sea la que regule la relación laboral a lo bestia y por tanto la relación social. Una sociedad menos regulada, casi desregulada, por tanto una sociedad mucho menos conflictiva, cierto. La gente tiene tanto miedo de perder el trabajo que no abre la boca, que no se asocia. La crisis de los sindicatos es proporcional a la inestabilidad laboral, una inestabilidad laboral que, ahí sí, nuestros amigos del norte inventaron una palabrita completamente traidora, que es la flexibilidad laboral. En nombre de la flexibilidad laboral, la inmensa mayoría hoy de los trabajadores en el mundo entero, incluida China, tienen tanto miedo a perder su trabajo que difícilmente se asocian en serio para pelear con los patronos. Porque les puede pasar como a los mexicanos, que cuando empezó el Tratado de Libre Comercio, los griegos empezaron a crear maquilas, fábricas de ensamblaje, por ejemplo en Guadalajara. Yo estuve 3 años en Guadalajara, que es una mezcla del clima de Cali con la industria de Medellín, y tiene 5 millones de habitantes, justo así, como si juntáramos Cali y Medellín. Pues bien, yo vi cómo fábricas enteras se cerraban por algo, como dijo mi amigo, jamás creímos que el peligro amarillo iba a ser que empresarios norteamericanos se iban a llevar las empresas a China porque allá la mano de obra es más barata y no hay ningún tipo de sindicato. O sea que nos iban a robar empleo los chinos. Los chinos comunistas, porque el Partido Comunista sigue mandando. Eso que nos expliquen los entendidos en esos misterios. Pero este es el hecho, una sociedad mucho menos conflictiva y mucho menos negociadora. Porque en realidad hay bastante menos que negociar. Y paso de aquí, y esto que tiene que ver con nuestra pregunta: ¿para qué investigar hoy? En una sociedad en la que, como decía, ya los que investigan no son solo las universidades o los grandes institutos de investigación que han tenido sobre todo los angloamericanos, sino que hay grandes empresas con objetivo claramente de negocios. Hay un hecho simbólico.
el primer mapa genético, no lo hizo una empresa pública, no lo hizo una universidad, no lo construyó una universidad, lo construyó una empresa privada norteamericana. Le ganó por unos meses a una universidad norteamericana. ¿Para qué investigar? Va a depender hoy de qué significa investigar. ¿Qué significa hoy investigar? ¿Qué significa hoy conocer? La pregunta es de fondo. ¿Qué cambia cuando el computador, primero, y después Internet, transforman radicalmente los modos de acceso y de construcción de la información? Es decir, la palabra información hoy día con lo que menos tiene que ver es con lo que más tenía que ver antes. Y los que estudiábamos procesos de comunicación, información era la información noticiosa. Las grandes agencias de noticias, los grandes periódicos, las grandes cadenas de televisión, de radio. Hoy día la palabra información ha cambiado completamente de lugar y de sentido. Decir información hoy es decir información genética, no información noticiosa. La información noticiosa sigue existiendo, pero la información noticiosa hoy se encuentra con dos tipos de información completamente diferentes a la información noticiosa. De un lado, la información científica, la información genética. Voy a decir dos palabras sobre cómo la información genética implica nuevos modos de conocer, nuevos modos de investigar, nuevos sentidos a lo que era conocer. Y del otro lado está todo este magma de información que yo llamo social, que tiene su punto más álgido en Facebook o en Twitter, pero que tiene un origen y unas formas mucho más anchas. Para que me entiendan rápidamente, y sé que ya estoy muy adelantado, una mamá hoy que lleve un niño pequeño a un maternal o una escuela primaria básica, la misma mamá le va a dar información a sus maestras sobre cómo es su hijo para que lo cuiden, para que lo entiendan, tanto en términos de sus capacidades como en términos de sus problemas, enfermedades. Es obvio. Yo pensé en esto cuando leí hace unos meses que había muerto, y esto es lo que permite nuestro amigo Google. Yo le he hecho un eslogan a Google, que es verdad. Google sabe más de mí que yo mismo. Por las mañanas cuando entro ya sabe los artículos que voy a necesitar, sabe qué cosas deben ser artículos, qué cosas deben ser libros, qué cosas deben ser imágenes. Pues bien, la anécdota es esta. Murió la última guerrillera de la banda alemana Baader-Meinhof, que fueron los contemporáneos de las Brigadas Rojas en Italia.
en Alemania fue la banda Baden-Meinhof. Muere la última guerrillera que quedaba en la cárcel. Y uno de los grandes periódicos, grande porque tiene una tirada enorme, no por otras cosas, publica unas páginas de un cierto diario que llevaba esta guerrillera, que llevaba ya 30 años en la cárcel, cuando murió. Y hay una cosa que publica ese periódico que me llamó poderosamente la atención. Cuenta que tuvo una fiscal mujer y la fiscal leyó delante de los jueces, como parte del alegato contra ella, leyó el cuaderno de la maestra de primaria, donde su maestra había escrito, cuando ella tenía 5 años, esta niña tiene tendencias antisociales. Esto fue leído en el tribunal y tuvo que ver con su condena. Evidentemente esto solo pasa en Alemania, que se conserven los cuadernos de las maestras. Pero hoy, en cualquier sitio de Colombia, las maestras no tienen cuadernos, pero tienen internet. Tienen dónde meter una información que piensan que va a ser valiosa para hacer el recorrido de toda su vida. Y, por favor, que nadie lo lea en términos apocalípticos. Y yo estoy seguro de que hay 2 agentes sociales a los que va a llegar la información que las mamás están dando hoy a las escuelas maternales sobre sus niños.